y vamos a hablar sobre la microbiota, el tubo digestivo, la barrera intestinal, lo normal y lo anormal. Entonces les puse algunas frases ahí que espero que despierten un poquito. Vamos a hablar sobre lo que es prominente, y pongo normal porque no hay nada normal en el microbioma, en el microbiota. Cada individuo es un mundo genético diferente. Cosas que debemos de saber sobre cosas, antibióticos y otros demonios, y cómo estos cambios en la enfermedad cambian la biota, y cómo la enfermedad per se es cambiada por la biota, y algunos mensajes para casa. Entonces, ¿qué es normal en esto? Y entonces, la comunidad que tenemos de microorganismos, y me voy a enfocar mucho en el tubo digestivo, pero cuando hablamos de biota y de bioma, hablamos de todo lo que tenemos en la economía, pero este grupo de microorganismos que viven dentro del tubo digestivo de los humanos y los animales, y las comunicaciones y el hábitat que comparten, eso es lo que llamamos microbiota. Tiene varias funciones, dentro de las cuales la protección es una de las principales, y el auxilio en la digestión y en la producción de metabolitos que nos ayudan a sobrevivir. Nosotros tenemos este microbiota que nos permite mantener nuestras funciones para poder subsistir. Entonces, tiene una gama de funciones que apenas estamos descubriendo y que nos ayudan en tanto al sistema inmunológico, digestivo y todo esto. No les voy a enseñar a rezar al Papa, ¿verdad? Ustedes saben mucho más de esto que yo, pero esas son las funciones básicas que tiene nuestra microbiota. Nuestra microbiota es tan diversa, pero tan diversa, que cada uno de nuestros dientes tiene un universo de forma individual. Jamás podríamos comparar el tercer molar con el segundo molar, ni los incisivos, ni con la lengua, ni con la boca, aunque están a escasos micrómetros de distancia. Tienen un mundo microbiológico diferente cada uno de ellos. Ahora imaginen todo el tubo digestivo, cómo va cambiando a lo largo de cada uno de los centímetros del mismo. Y entonces tenemos que entender estas diferencias para poder primero saber lo que es normal y anormal, y después poder incurrir en tratamientos, prevención, etcétera. Nuestro bioma se forma desde nuestra concepción en útero. Desde ese momento empezamos a exponernos a microorganismos, y que van formando esa biota tanto en la piel, en las narinas, en la vagina, en el tubo digestivo, etcétera. Y hay varios factores que influyen en esto. Los principales son la dieta, lo que consumimos todos los días, algunos factores genéticos, pero desde que nacemos la dieta es el principal motor para generar este bioma. Depende muchísimo si fuimos alimentados con seno materno o no, depende en el primer año si nos dieron algún antimicrobiano o no. Hay estudios claros que asocian la obesidad infantil con exposición a antimicrobianos en etapas tempranas. También hay factores inmunológicos importantes asociados a la lactancia materna. Pero hay factores externos que son modificables, como el estrés, el ejercicio a lo largo de la vida, que juegan un rol en nuestro bioma. También factores geográficos. No vamos a comparar la alimentación, los cambios climáticos que puede haber tal vez en el sur de África contra Asia, contra lo que está pasando en Monterrey en este momento. Entonces la exposición ambiental y geográfica es también importantísima, y la edad. Y aquí ejemplifico algunos puntos sobre la edad. Este concepto de que el útero es estéril es falso, ya lo sabemos desde los últimos años, desde probablemente a inicios de la década del 2000, empezaron a aparecer estudios donde con secuenciación 16S encontramos microorganismos in útero. La concentración y varios factores pueden hacer que esto sea patológico o no, pero nos empezamos a exponer a microorganismos desde entonces. Cuando nacemos, también si el canal del parto puede ser un factor para
la adquisición de algunos patógenos, la lactancia, como comenté ahorita, y cuando llegamos a la adolescencia, entonces hay un aumento en los filus de Clostridium y Bifidobacterium en los adolescentes comparado contra los adultos. Y eso tiene también que ver con factores hormonales en el desarrollo. Los adultos generalmente predominamos con Firmicutes y Bacteroidetes en una proporción que entre los dos más o menos engloba el 90% de los filums que tenemos en el microbiota. Y conforme pasan los años, ya cuando llegamos a una edad avanzada, entonces va cambiando un poquito y tenemos un poco más de proteobacterias en el tubo digestivo. Cosas que debemos de saber sobre las cosas. La traducción puede ser que ya no me vuelvan a invitar, pero lo entienden perfectamente bien. Entonces, a lo largo del tubo digestivo, en el estómago, por ejemplo, hay una cantidad muy pequeña, muy poca diversidad de microorganismos que tenemos. Predominantemente lo que sobrevive ahí el ácido gástrico, algunas especies de Helicobacter, algunos lactobacilos, algunos streptococos, pero conforme va bajando hacia el tubo digestivo se va enriqueciendo. El proyecto del genoma humano ha encontrado más de 3,000 especies bacterianas en el tubo digestivo, en las heces, y se han clasificado en 11 filums diferentes. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero la proporción de bacterias que hay en el tubo digestivo bajo, 99% de ellas son anaeróbicas estrictas, componen un total de 10 a la 12 por gramo de heces, y si nosotros pesamos las heces en seco, 60% del contenido de las heces son bacterias. Entonces vivimos en un mundo lleno de bacterias. Voy a regresar un poquito a la taxonomía porque vamos a hablar algo de esto, y ustedes recordarán en sus clases de biología el reino, filum, subfilum, clase, etc. Todos dijeron sí nos acordamos. Pero nos vamos a hablar, cuando hablamos en lo básico de microbioma, en el filum, que son estos 11 que hablábamos, y por acá está género y especie. Por ejemplo, si hablamos de Escherichia coli, Escherichia es el género, coli es la especie, y hablamos a este nivel. Filum, entonces, es de lo que más vamos a hablar, y algunas taxas. Las taxas no son parte de la nomenclatura propiamente taxonómica, pero las taxas son grupos que pueden incluir algo de filum, algo de subfilum y algunas clases, y entonces las agrupamos para su estudio práctico en esto. Está muy chiquita la imagen, pero aquí es una imagen del genoma humano y la diversidad de bacterias que tenemos en el colon. Predominantemente, como dije, son Firmicutes y Bacteroidetes. Entonces hice esta gráfica con la información que existe en la actualidad. Utilicé GPT, versión 3, la gratis, no he podido conseguir la 4. Interesante cómo compila la información de lo que llamamos microbiota humana. Entonces, más o menos pude construir esta gráfica, y ustedes ven dos gráficas. Este es el rango más o menos de normalidad, y entonces vemos en color amarillo los Firmicutes, que componen el 40 al 60% de todos estos filums, seguido de los Bacteroidetes, que componen alrededor del 20 a 35% de ellos, seguidos de proteobacterias y actinobacterias, que oscilan entre el 5 hasta el 12%, Verrucomicota y Fusobacterium, que componen alrededor del 2 al 3% en general. Hay los otros grupos que en general van a componer menos del 1%, pero para que ustedes más o menos entiendan la proporción de filums que tenemos en la microbiota humana. Antibióticos y otros demonios. Son demonios los antibióticos, se los dice un infectólogo. Son lo peor que existen, son una necesidad en el humano, pero son sumamente destructivos. Vean nada más un ciclo de vancomicina y ciprofloxacino. Vancocipro que le dieron a un individuo por 7 días, vean estas diferencias. Acá van a ver en la parte distal el control.
no antibióticos, y el seguimiento al día 0, 9, y esto es long term, que es más o menos a los 89 a 90 y tantos días. Varió un poquito. Vean, no tienen que saber mucho de esto, nada más tienen que ver la distribución en colores. Y ustedes van a ver en verde firmicutes, bacteroidetes en azul, que dijimos componen la mayor parte de los filums. Pero vean, aquel paciente que recibió antibióticos en el día 0, no pasó nada, más o menos igual. Día 9, 2 días después de terminar antimicrobianos, vean cómo hay un predominio de firmicutes. ¿Sí? Los firmicutes casi son la totalidad para el día 49 y para el día 90 en seguimiento a largo plazo. Vean nada más aquí el color amarillo, como aquí hay una diferencia importante. Pero si lo vemos a nivel de taxones o de taxas, vean la diferencia entre el paciente control que no recibió antibióticos. En los primeros días no pasó nada, pero vean el día 9, la diferencia tan grande que hay en la diversidad tras un ciclo simple de antibióticos, ciprobanco por 7 días. Y cómo todavía después de 90 días esto no se recupera a como estaba antes de el tratamiento. Vean cómo afecta entonces la diversidad. Mis colegas hablarán un poquito más de esto, sobre cómo interpretar esto, pero hablamos de la riqueza y hablamos de la diversidad, y van a hablar sobre un índice de Shannon y bueno, algunas cosas de cómo interpretar esto. La riqueza es qué tantos diferentes filums tenemos, y la diversidad es qué tanto de cada uno de esos filums hay en ese ecosistema o en esa muestra de heces en este caso. Entonces vean cómo los pacientes control pues no pierden esta riqueza, y aquí los pacientes después de los antibióticos, vean el día 9 y día 49, la riqueza de los filums se pierde. Y vean esta diversidad como para el día 9 se sale totalmente de lo esperado. Y esto es en 2 días después de terminar ese ciclo de antibióticos. El problema es que el impacto dura mucho tiempo después. Estos son ustedes tratando Helicobacter, ¿sí? Les dan el medicamento para… Eso es culpa de ustedes lo que estoy poniendo ahí. Nada más pongan atención. Este es Helicobacter, es un tratamiento estándar de Helicobacter en los pacientes. Y vean, estos son los pacientes antes del tratamiento, día 0. Vean, no sé si vean, sí, aquí, moradito, entonces firmicutes, bacteroidetes en rojo, más o menos lo que dije ahorita. Y entonces hay un impacto en el tratamiento con un estándar de tratamiento con Helicobacter, tanto en la biota oral como en la de tubo digestivo. Pero vean, 8 a 13 días después, ¿sí? 1 año después, 4 años después, vean este color verde que son proteobacterias. Como un tratamiento estándar, ¿sí? Cambia a los pacientes, esto es cada uno de los pacientes tratados, y como después de 4 años hay mucho color verde que no había antes de. Entonces el impacto de un ciclo de antimicrobianos puede ser tan largo como 4 años en nuestra biota intestinal. Pero hay otros medicamentos, otros demonios. Siempre pensamos que los antibióticos alteran. Hay muchos medicamentos que van a tener alteraciones. El omeprazol que ustedes utilizan todos los días o todas las versiones de lo mismo, necesita bacterias para poder degradar el medicamento, que son estas de aquí en el eje de las Y's, y aquellas que son afectadas por el medicamento. Aquí, por ejemplo, está tinidazol, un imidazol, hermano del metronidazol, pues claro que va a tener un impacto grande en la destrucción bacteriana, pero medicamentos que se utilizan todos los días como antihipertensivos, inhibidores de bomba de protones, algunos antipsicóticos, algunos antidepresivos, tienen un impacto que no es nada pequeño en nuestro bioma humano. Ya me queda muy poquito tiempo, entonces voy a hablar más rápido. Veíamos todo lo que afecta a los pacientes en cuanto a su formación de microbioma y cómo se alteran. Voy a poner algunos ejemplos. Síndrome de intestino irritable, vean los pacientes cómo
van cambiando este microbioma y tienen un predominio importante de firmicutes. Dijimos que los firmicutes tenían una proporción entre el 40 a 60%. En este grupo de pacientes, entre más síntomas tengan, más firmicutes. Y ahorita vean en esta gráfica cómo la distribución de dichos firmicutes tiene que ver mucho con los síntomas. Los pacientes con intestino irritable, de acuerdo a los síntomas, tienen también cambios en su microbioma. Sabemos que hay una diversidad de síntomas asociados tanto de tubos digestivos como extraintestinales, y vean cómo, por ejemplo, la diarrea, el Bristol, tiene que ver con la distribución de estos firmicutes en este grupo de pacientes. Este es uno de los pacientes que hemos analizado en el hospital universitario que tiene síndrome de intestino irritable, y a grosso modo contra el control pues no parece haber mucha diferencia en su distribución. Aquí ustedes lo pueden ver, los firmicutes del paciente son 54%, el control 52%, bacteroidetes 35 contra 39%, en realidad están muy similares, pero a nivel de género, vean cómo hay una distribución en la última tercera parte muy diferente entre el paciente y el control. Vean cómo hay unas diferencias, por ejemplo, en Roseburia, que es uno de los géneros que se asocia con procesos inflamatorios, cómo hay diferencias importantes en ellos. También hay asociaciones con patologías como cáncer de colon. Fusobacterium es el patógeno, o bueno, parte de la microbiota que está asociado directamente con cáncer de colon. Vean en estos grupos contracontroles como en verde son los pacientes que tienen cáncer de colon, en morado son los que no lo tienen, y cómo todos abundan en su concentración de Fusobacterium. Aquí tenemos a algunos pacientes antes y después de trasplante de materia fecal o de microbiota fecal con infección por Clostridioides difficile. Ahí todavía se llamaba Clostridium. Pero vean cómo el paciente 1 de este lado, el paciente 2, contra el donador, y después del trasplante, cómo se semeja el microbioma del donador al del paciente posterior a ellos. Igual cuando lo vemos a nivel de taxa, cómo cambia, no es exactamente igual, pero adquiere muchas de las características de esto. Ya voy a acabar. Entonces, vemos otras enfermedades donde se está estudiando la microbiota y sobre todo el microbioma. Hay algunos cambios interesantes en enfermedad renal terminal, como hay una disminución de Roseburia. Roseburia nos protege contra el proceso inflamatorio, y entonces cuando hay una disminución hay más inflamación y hay progresión de la enfermedad. En autismo hay una reducción importante de bacteroidetes. Hay algunos cambios como abundancia en estos grupos y una disminución en otros. Diabetes, obesidad, con una abundante proporción de bacteroidetes. Entonces, muchas de las terapias que vienen en un futuro van dirigidas a modificar microbioma. Aquí no los quiero aburrir con estas dos gráficas, pero son de los puntos que pude recopilar más importantes en los cambios del microbioma en diversas enfermedades. Y como ya tengo el tiempo encima, quiero nada más dejarlos con algunos mensajes. La formación de nuestro microbiota a nivel de toda la economía, pero en este caso de tubo digestivo, empieza desde el feto, ¿sí? Y su mantenimiento es por todos estos factores que discutimos desde el día 1, es decir, desde si es trabajo de parto contra cesárea, si es leche materna contra fórmula. Todos estos factores influyen desde los primeros segundos de nuestro nacimiento. Muchos factores cambian nuestro biota. Estos factores pueden empezar cuando la enfermedad empieza o ser los generadores de enfermedad. El huevo o la gallina es una de las discusiones más grandes que hay alrededor de esto, porque también depende qué es lo que debemos de tratar. Hay algunos cambios específicos de taxas o de filums asociados a enfermedades y que están generando líneas terapéuticas, líneas de tratamiento muy específicas.
Pero si yo pudiera comparar nuestro conocimiento del microbioma humano, es exactamente lo mismo que el conocimiento del universo que tiene el ser humano. Hemos llegado apenas hasta la Luna y quién sabe, hay dudas de eso todavía. Entonces el universo es enorme y lo que viene por descubrir es inimaginable para la mente humana todavía, pero tenemos muchas ganas de estar ahí. Pues bueno, no me voy a detener mucho en esto. La microbiota intestinal, como se mencionó previamente, es el conjunto de microorganismos que se encuentran presentes en un entorno definido. En el caso de la microbiota intestinal, este entorno sería el tracto gastrointestinal y está compuesta por bacterias, por virus, que son los bacteriófagos, hongos, protozoos y arqueas. Entonces, sabemos que el número de… La microbiota intestinal contiene hasta 10 veces más del número de células humanas. Y sabemos que estos microorganismos interactúan con nosotros en una simbiosis. Esto quiere decir que tenemos interacciones que son cercanas, que pueden ser beneficiosas tanto para nosotros como para los microorganismos que componen nuestra microbiota. Vale, entonces, esto se mencionó un poco, lo quería volver a comentar. Realmente para comprender la complejidad del microbioma humano, pues es importante reconocer las relaciones genéticas y evolutivas entre las especies. Entonces, existen 3 dominios de la vida que son arquea, bacteria y eucaria. Entonces, en cada uno de… Perdón. Vale. Entonces, si lo vemos aquí, a cada nivel inferior, los organismos se clasifican con sus parientes más similares en función de características comunes. Entonces, realmente donde obtenemos la información más precisa va a ser a nivel de especies e incluso hay un nivel más bajo que es a nivel de cepas. Entonces, aquí vamos a obtener la información genética más precisa, pero a niveles superiores, a nivel de dominios, como mencionaba, es en donde, bueno, podremos agrupar a los microorganismos, como veremos más adelante. Entonces, aquí el ejemplo es, por ejemplo, los humanos pertenecemos al dominio de las eucarias o eucariontas y a nivel de especies, pues somos Homo sapiens, ¿vale? Pero, por ejemplo, un perro, pues también es una eucaria, pero a nivel de especies sería pues un canis. Y a la izquierda podemos ver, por ejemplo, la bacteria que se mencionó previamente, la Escherichia coli, a nivel del dominio es una bacteria y conforme vamos descendiendo filogenéticamente, a nivel de especie será una Escherichia coli. Y si hablamos a nivel de cepa, pues ya le daremos algún número. Vale, entonces, ¿cómo estudiamos la microbiota intestinal? Entonces, lo que tenemos que ver es que inicialmente teníamos una visión muy estrecha y actualmente tenemos una visión más amplia. Entonces, ¿qué pasaba? Que al inicio teníamos únicamente la forma de estudiarla era por medio de técnicas de cultivo. Pero ¿cuál es el problema del cultivo? Que a día actual únicamente el 30% de los microorganismos son cultivables con las técnicas actuales. No quiere decir que el 70% restante no sea cultivable, solo quiere decir que nosotros no sabemos cómo cultivarlos. Y agregado a esto, muchos microorganismos son anaerobios obligados, con lo cual las técnicas para cultivarlos pues son especiales. Tenemos que contar con sitios que puedan aislar la entrada de oxígeno. Posteriormente, bueno, ya a raíz de que en las últimas décadas del siglo pasado las técnicas de secuenciación fueron mejorando notablemente y de hecho con la técnica Sanger se pudo secuenciar todo el genoma humano y a partir de ahí pues ya estamos entrando como a una nueva fase del estudio de la microbiota. Entonces, por ejemplo, podemos contar con una amplificación a nivel de lo que es una qPCR, ahora que está de moda todo lo del COVID. Básicamente lo que hacemos con una PCR de tiempo real es amplificar un área específica genética, pero la limitante de esto es que únicamente nos va a dar el número total de microorganismos o de especies específicas y no nos va a hablar de composición. Algo que sí es una ventaja con la qPCR, aparte de que es barata, es que nos puede dar una idea de la abundancia absoluta. Y luego ya entramos a lo que vamos a hablar más, ya las técnicas de secuenciación, ya que son las que se llaman de alto rendimiento y que
la inicial o la que se utiliza con más frecuencia es la secuenciación de amplicones, que básicamente lo que hace es secuenciar marcadores genéticos y con esta sí que podemos evaluar taxonomía, podemos evaluar composición y diversidad. Entonces, la única desventaja es que nos da una abundancia relativa en comparación con la qPCR, que nos da la abundancia absoluta. Y luego la última técnica, que es la secuenciación shotgun, que básicamente secuenciamos todo el genoma, incluimos bacterias, virus y también células humanas que se encuentren en nuestra muestra. Y aquí no únicamente tendremos la taxonomía, también podremos valorar las funciones de la microbiota. Vale. Entonces, algo importante es, una forma que lo podemos ver es que la secuenciación de amplicones, que después hablaré un poco más de esto, nos dice quién está ahí. O sea, nos puede hablar de si estamos buscando, si estamos amplificando, por ejemplo, el 16S, si estamos utilizando este marcador, pues entonces lo que buscaremos es qué bacterias están ahí. Mientras que en la secuenciación de todo el genoma podemos ver quién está ahí, pero también podemos ver qué es lo que están haciendo. Vale. Entonces, hablando del gen marcador 16S, bueno, tenemos que saber que una comunidad microbiana consiste en una colección de células individuales y que cada una de estas va a tener un complemento distinto de DNA genómico. Entonces, estos son conceptos a nivel de ecología, pero la ecología microbiana ha definido una serie de marcadores moleculares donde podemos etiquetar de forma única genomas distintos. Uno de estos marcadores es el gen 16S rRNA, que es un marcador que contiene secuencias que son altamente conservadas, por eso es que podemos identificarlo en todas las bacterias, pero también cuenta con regiones hipervariables, lo cual nos permite no únicamente identificar que se trata de una bacteria, sino también poderla clasificar en base a género, especie, cepa. Bueno, no suele ser tan profundo el 16S, no podemos tampoco secuenciar tan profundamente, pero sí podemos llegar a esta especie de forma adecuada. Entonces, este gen se encuentra presente en todas las bacterias y también en las arqueas. Entonces, si nosotros decidimos usar este marcador, lo que vamos a encontrar es la composición bacteriana básicamente. Vale, entonces, para entender un poco más lo de este gen marcador y por qué nos sirve, lo que tenemos que pensar es que un marcador es una secuencia de ADN que identifica el genoma que lo contiene, pero no es necesario secuenciar todo el genoma. Entonces, el ejemplo más clásico es, si yo tengo un coche, yo puedo tener el número de serie o código BIN, con el cual si yo se lo envío a la compañía o al que lo necesite, no necesito describir que tengo un coche que es de color rojo, que tiene 4 llantas, que es un Toyota, que es… No tengo necesidad de decirles todo eso. Con que yo les envíe este código, ellos lo pueden meter a su base de datos y con este código decirme, el coche es un Toyota, es rojo, tiene 4, etcétera. Pues lo mismo es el marcador 16S. No necesitamos tener todo el genoma, sino tenemos este código que lo podemos contrarrestar o comparar con las bases de datos y podemos identificar de qué bacteria se trata. Vale, entonces lo que hacemos usualmente es, hacemos una amplificación y secuenciación de este gen por medio es muy similar a las PCRs, o sea, hacemos la misma técnica, y lo que obtenemos es, o sea, amplificamos la secuencia y lo que vamos a obtener son unas etiquetas o unos grupos, digamos, de genes que son casi idénticas y que se pueden denominar o agrupar como una unidad taxonómica operativa. Básicamente la OTU a lo que se refiere es que son secuencias que se relacionan de forma muy cercana y que las podemos agrupar con una similitud. Usualmente lo que se utiliza es una similitud mayor o igual a 97%, y donde podemos clasificar las bacterias en diferentes niveles taxonómicos. Entonces, básicamente las agrupamos debido a que son similares. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener cuando obtengamos los resultados de los OTUs, obtendremos una tabla como esta. Entonces, aquí podemos ver que todas son bacterias, ¿no? Porque el reino es de bacterias, y luego vamos descendiendo taxonómicamente a los diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta que se identificó acá
¿Es una especie? ¿Es una bacteria? ¿Es un Firmicutes? ¿Es un Ruminococcus navus? ¿Vale? Pero esto es porque esta secuencia se parece mucho, en más de un 97%, a la secuencia que tenemos ya identificada. Y así vamos a obtener una tabla como esta y al final los podremos agrupar como lo vemos aquí. Por ejemplo, a nivel de clase, o sea, cada uno de estos es una muestra de un paciente. O sea, cada una es una muestra. Y aquí podemos decir, bueno, pues este paciente contiene tanto porcentaje, la María diríamos que es una proteobacteria, beta-proteobacteria, en comparación, por ejemplo, con esta muestra que tiene más de esta. Y, por ejemplo, podríamos decir, bueno, este morado es un Tenericutes y entonces este paciente tiene más que este. Y ahí podemos ya empezar a compararlos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de shotgun voy a mencionarlo rápidamente. A diferencia de la secuenciación por amplicones, donde cogemos realmente un pedazo del ADN, no lo secuenciamos todo, sino solo un pedazo, en la secuenciación shotgun vamos a secuenciarlo todo. Entonces aquí lo que se hace es que se fragmenta el ADN en muchas piezas pequeñas y lo que se hace es, se leen todas al mismo tiempo, esto lo hace no lo hacemos nosotros, sino lo hace una máquina. Entonces se leen todas estas y se asignan. Nuevamente, tenemos que conocer a qué pertenece la información genética. Ese es el problema que tenemos con shotgun. Lo podemos secuenciar todo, igual que con 16S, igual que con 18S para los hongos. Solo podemos identificar lo que conocemos. Entonces, aunque lo amplifiquemos todo, no podemos identificar el 100% de lo que tenemos ahí porque desconocemos un porcentaje alto de las secuencias genéticas, porque no las tenemos todavía. Entonces, únicamente podremos identificar las que tenemos. ¿Qué ventajas tiene el shotgun? Primero, que lo secuenciamos todo, es decir, que no únicamente bacterias, sino todo, y nos va a dar más información. Además, considerada un poco una desventaja es que nosotros cuando enviamos una muestra, por ejemplo, de heces a analizar, también tendremos células humanas, pues la secuenciación shotgun también las va a identificar porque se encuentran en la muestra. Entonces esto lo que necesita es un software especial y aquí estamos hablando de, bueno, es un poco bastante más caro. Vale, entonces un poquito para hablar de las definiciones porque es lo que o sea, todo lo otro está muy bien que lo sepamos, pero nosotros cuando recibimos o cuando estamos revisando los papers de esto, lo que queremos es qué es lo que nos va a servir a nosotros. Entonces, nada más un poco de definiciones, estas son definiciones de ecología. Entonces, hemos escuchado mucho el tema de la abundancia, la riqueza y la diversidad. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos? Pues la abundancia a nivel ecológico a lo que se refiere es el número total de organismos en una sola muestra. No le importa qué especies son, no le importa nada de esto, solo le interesa cuántos organismos hay en una muestra. Y esta abundancia puede ser absoluta, que por ejemplo lo podemos obtener esto con la qPCR, nos puede decir exactamente el número absoluto de microorganismos, o relativa, como en el caso, por ejemplo, del 16S, que ahí lo que obtenemos es una abundancia por ejemplo, de una bacteria relativa a todo el resto de bacterias que tenemos en la muestra. Vale. Luego, la riqueza se refiere al número de organismos diferentes en una muestra. A la riqueza no le importa realmente la abundancia, no le importa el total de organismos, sino le interesa cuántos diferentes hay. Y la definición de la diversidad, que esa la vamos a escuchar mucho, mayor diversidad es buena, menor diversidad es mala, pues este concepto lo que incorpora es la abundancia, o sea, el número total de organismos, pero también le interesa la composición, es decir, la uniformidad de los diferentes organismos o el evenness de la abundancia. O sea, son dos conceptos, no únicamente es abundancia, sino también le va a interesar, hay 20 organismos y me va a interesar si 5 son azules, si 10 son verdes. En cambio, la abundancia no, la abundancia dice hay 20 y ya está. En cambio, la diversidad es un poco ambas cosas. Entonces, la diversidad alfa a lo que se refiere es qué hay y cuánto hay en una sola muestra. Es decir, la abundancia, pero a nivel únicamente de una muestra. Y la diversidad beta es un poco distinta, porque esta lo que mide es
no le interesa tanto cuánto hay, sino lo que le interesa es qué tan similar es cada muestra entre sí o qué tan diferente es. Entonces, esta, digamos, lo que compara es a nivel interindividual y esta compara a nivel intraindividual, o sea, va comparando diferentes, perdón, esta inter y esta intra, o sea, esta compara varias muestras entre sí y esta, digamos que ella misma quiere saber cuánto tiene. Vale, entonces, algo importante es que lo que les mencionaba, que la diversidad se utiliza como un indicador de qué tan productivo y qué tan estable es una microbiota, en este caso que hablamos de la microbiota intestinal. Entonces, muchas veces se habla de una disbiosis cuando hay alteraciones a nivel de la diversidad y no tanto de la composición, porque eso es un poco más difícil de determinar. Pero bueno, este concepto es importante y cuando revisen los papers lo van a encontrar en todos. Vale, entonces un poco para volver a mencionar el tema de la diversidad, entonces era lo que les decía, la diversidad alfa actúa como una estadística de resumen, o sea, nos va a indicar un resumen de una sola población y esto lo podemos ver aquí en la izquierda. Entonces aquí tenemos 3 muestras y lo que le va a interesar, por ejemplo, este es el índice Shannon, está también el índice KO1, que son como los que más se escuchan, y básicamente esto lo que dice es, bueno, ¿qué tantos microorganismos hay? Y a más microorganismos, pues esta diversidad será mayor. Entonces aquí podemos ver en la muestra 1 que tiene más que la muestra 2 y que la 3. En cambio, la diversidad beta lo que va a hacer es, va a coger la muestra 1 y la va a comparar con la muestra 2 y con la muestra 3. Entonces lo que ella va a buscar, lo que la diversidad beta va a buscar es qué tan similares son una con la otra, qué tan similar es la composición de esta comparada con esta y comparada con esta. A diferencia de la alfa, que esto no le interesa verlo. Vale, y aquí lo podemos ver un poco, esto se trata de un estudio donde tenemos unos controles y unos pacientes y aquí podemos ver diferentes índices de diversidad alfa. Podemos ver el que les mencionaba, el KO1, el Shannon, también el Simpson, pero estos 2 son los que más se utilizan actualmente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que los controles presentaban una mayor diversidad comparado con los pacientes en este caso. Y a la derecha podemos ver una imagen que es la que se llama PCA, o en este caso es PCA, también hay PCOA, que es el Principal Component Analysis, y aquí lo que nos hace básicamente es, nos agrupa las muestras según la similitud, era un poco lo que les mencionaba de la diversidad beta. Entonces aquí podemos ver que se evaluó 2 grupos de sujetos, pacientes que fumaban en la actualidad y pacientes que nunca habían fumado, y se les hizo un análisis de la microbiota. Y lo que se vio aquí era que las verdes, que son los que nunca habían fumado, tienden a agruparse hacia la izquierda. Y en cambio las rojas, que son los que fuman en la actualidad, su microbiota se parece más entre sí y tienden a agruparse a la derecha. Entonces vemos claramente que hay una diferencia entre ambos grupos de pacientes únicamente midiendo la microbiota. Algo importante es que cada uno de estas bolitas, digamos, es la muestra de un paciente y mientras más cerca están entre sí, quiere decir que la composición se parece más y mientras más alejadas que son diferentes. Por lo tanto, la diversidad beta, pues tenemos que saber que es una medida de distancia. Pero no únicamente nos sirve para eso, también nos sirve para hacer los árboles de evolución, digamos. Entonces, lo que hace básicamente es, a partir de un sucesor en común, intenta medir como la distancia evolucionaria. Entonces, por ejemplo, si aquí estamos viendo a la izquierda que estas son comunidades que son similares, a pesar de que no son exactamente iguales, y la medida de esta línea nos habla un poco de la distancia evolutiva entre el antecesor y lo que estamos viendo en la actualidad. Y por ejemplo, a la derecha podemos ver que estas son comunidades que son completamente distintas, o sea, estas son similares y estas son completamente distintas. Y la diversidad beta nos ayuda también a eso, a la distancia evolutiva. Vale. Y ya casi para terminar, un poquito de el que les mencionaba de los gráficos de PCA y de PCOA, que estos los vamos a ver también con mucha frecuencia y pueden ser un poco intimidantes porque es como, bueno, yo aquí solo veo unos puntos y no sé qué es. Pues básicamente lo que hay que saber es que lo que hace la PCA y la PCOA nada más es transformar los datos para que nosotros los podamos interpretar.
y lo que hace es transforma los datos para convertirlos en datos que son un poco más fáciles de visualizar. Entonces, en el caso de la abundancia de otus o los géneros en una muestra, nos los agrupa según la similitud, como lo mencionaba previamente. Y en este estudio, lo que vemos aquí a la derecha, es parte del estudio del microbioma humano que se hizo ya hace más de 10 años. Y lo que encontró aquí fue muestras de diferentes sitios. Podemos ver que aquí fueron muestras del tracto gastrointestinal, muestras a nivel oral, muestras de la piel, de la nariz, y vemos cómo se van agrupando porque se parecen más según el sitio de donde se obtuvo la muestra. Vemos que las gastrointestinales claramente se agrupan en un sitio diferente que las de la boca. Y entonces esto nos habla de que estas distintas muestras de distintos pacientes se parecen más y que las podemos agrupar por el sitio de donde se obtuvieron. Vale, y la PCOA básicamente es lo mismo que la PCA, pero la diferencia es que esta también utiliza distancias para calcular posiciones, pero hace como una tercera dimensión, es multidimensional. Esta es 2 dimensiones y la otra es tridimensional, pero la información es muy similar. Vale. Y sí, ya para terminar, nada más mencionar muy por encima lo que son los omics, que es lo que se viene ya desde los últimos años. Y los omics se traduce como ómica, y lo que hace es, intenta caracterizar las moléculas biológicas, como lo son las proteínas, los ácidos nucleicos y otras macromoléculas, y cómo interactúan en un sistema biológico. Entonces, básicamente hay 3 grandes, que son la metabolómica, la metatranscriptómica y la metaproteómica. El que está más desarrollado es la metabolómica, y lo que investiga, bueno, son los metabolitos de moléculas pequeñas, no proteicas, que incluye los productos del metabolismo. Entonces, la metabolómica básicamente aborda la función de la comunidad. Si hablamos de bacterias, por ejemplo, pues lo que va a hacer es un poco ver lo que estas bacterias están haciendo. Y esto se puede hacer por secuenciación, pero también lo que se hacía y que la verdad es que da buenos resultados es la cromatografía de gas o la cromatografía líquida, y se hace un análisis por espectrometría de masas. La verdad es que todavía hay mucha información que nos da la metabolómica y que todavía no podemos interpretar, pero bueno, es digamos lo que se está desarrollando últimamente. Y luego la metatranscriptómica y la metaproteómica, que esto sí que valora la expresión génica. En el caso de la metatranscriptómica, lo que va a hacer es, esta implica secuencias, esta sí es secuenciación por shotgun de ARN, que es considerado el DNA activo, en este caso, digamos, de las bacterias, y la metaproteómica va a cuantificar niveles de proteína o péptidos producidos por las bacterias, si es lo que estamos estudiando. ¿Vale? Y ya para finalizar, los mensajes para casa. La microbiota durante muchos años fue olvidada, pero gracias a las técnicas independientes de cultivo, el conocimiento de este campo y sus implicaciones en la medicina pues, han sido actualizados y revalorados. La diversidad, tenemos que saber que es un indicador de productividad y estabilidad de la microbiota intestinal, y la secuenciación de amplicones nos ha permitido evaluar la composición de la microbiota, pero realmente la secuenciación masiva o el shotgun y los omics nos están permitiendo investigar realmente lo que hace la comunidad microbiana y cómo responde a estímulos de antibióticos, de alimentación o los mismos estímulos que nosotros como hospederos le damos. Vamos a comenzar a hablar de la microbiota, que ya les hablaron un poco. Es un órgano complejo, tiene 100 trillones de microorganismos, hay una interacción simbiótica entre esta y el humano. La composición no se ha descrito completamente y actualmente está en boga la metagenómica. Si ustedes se ponen en PubMed y buscan el término probiótico, van a encontrar esta gráfica que llama mucho la atención, cómo hay un crecimiento conforme pasan los años. Y bueno, esto comenzó desde este científico, Elie Metchnikoff, que fue premio Nobel ruso. Él trabajó en el Instituto Pasteur y postuló que una dieta que él generó, llena de bacilos acidolácticos, era beneficiosa para la salud. Y bueno, esta se parece un poco a la que les presentó Claudia, pero si comparamos a la microbiota con los humanos, hay 10 veces más células en la microbiota que células humanas, 150 veces más genes, 50 más filos, entre los que se encuentran los bacteroidetes, firmicutes, acinobacterias y proteobacterias. Explican 1 kilo de nuestro peso y hay más de 1000 especies.
Y bueno, ese término que todos ubican, la microbiota, que es la comunidad microbiana específica de un ambiente específico, el probiótico, que es un microorganismo que administrado en cantidades adecuadas confiere un beneficio para el hospedero, el prebiótico, que es el alimento del probiótico, que tiene que tener características de estimular una sola especie, por ejemplo, la inulina o los oligosacáridos, que son bifidogénicos. Y microbioma, que es el contenido genómico de toda la microbiota. Y finalmente les presento este término que es disbiosis, que es cuando la microbiota se encuentra enferma y hay cambios cuantitativos y cualitativos en su funcionamiento y distribución. Y bueno, tal vez esta sea una de las primeras gráficas que nos hablaba de cómo diferentes pacientes, esta es de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen una microbiota y una distribución muy diferente. Y bueno, ahora sí vamos a la pregunta. ¿Podemos manipular la microbiota? Es una pregunta bastante compleja, van a ver por qué. Les pongo esta gráfica porque son las maniobras que tenemos para manipular la microbiota, pero verán por qué es complejo esto. Punto número 1, la microbiota no es estable. Ustedes pueden ver que la microbiota cambia conforme avance la vida, conforme al estado nutricional y conforme a la alimentación. Por ejemplo, cuando el niño se ablacta, la microbiota cambia. Cuando se le alimenta a fórmula o a seno, la microbiota es diferente. Un niño que se le ha dado antibióticos o que está malnutrido, la distribución de la microbiota es diferente. Un adulto, si es sano o obeso, la microbiota es diferente. Y, por ejemplo, aquellos pacientes que son los supervivientes o los que viven más de 100 años, también su microbiota es diferente a la que tienen las personas de 65 a 80 años. Entonces, hablando de ejercicio, aquí les pongo un estudio donde comparan la microbiota de un paciente, de un atleta, de un paciente con peso normal y un paciente con sobrepeso. Y como ustedes pueden ver, la diversidad es más alta en los atletas en todas las formas que se estudia. Esto no sabemos si es porque el atleta consume diferentes alimentos a un paciente que no es obeso y a un obeso, pero al final de cuentas los atletas tienen una microbiota diferente. En este artículo explican que muy probablemente el ejercicio es el que cambia la microbiota. Ellos dicen que tanto la actividad aeróbica y anaeróbica ayuda a los cambios de la microbiota, pero realmente no está bien definido porque sabemos que el ejercicio altera el estado de ánimo y la cognición y hace que los pacientes coman diferentes. Entonces, es un poco complejo saber qué fue primero, si el ejercicio cambió la microbiota o el ejercicio y los hábitos son los que han cambiado la microbiota. Pero bueno, el simple hecho de hacer ejercicio cambia la microbiota. Y aquí lo podemos ver, los pacientes que hacen ejercicio tienen una microbiota que aumenta la producción de butiratos. Si se recuerdan, el butirato es un ácido graso de cadenas cortas, mejora la barrera y la función intestinal y disminuye la traslocación y la inflamación intestinal. Bueno, hablando de alimentos, ustedes pueden ver aquí, les puse esta imagen, donde de un lado tenemos lo que pasa cuando la gente come verduras y de otro cuando comemos hamburguesas. Y bueno, a ver, este es un estudio donde fue un solo día. Un solo día al paciente se le dio una dieta basada en animales. Y ustedes pueden ver cómo hay cambios con la dieta basada en animales. Cuando el paciente come dieta basada en animales, hay aumento de los microorganismos tolerantes a bilis y hay una disminución de los firmicultes. Y sobre todo, hay un aumento de la abundancia de esta última que se llama Bifidobacteria wardwoskia, que está relacionada con algunas enfermedades. Respecto a las dietas que nos encantan, por ejemplo, cuando al paciente le quitamos el gluten, o a un paciente que tiene una dieta alta en gluten, ustedes pueden ver cómo este simple cambio en la dieta en estas gráficas, donde tienen de azul los pacientes que tienen una dieta baja en gluten y en rojo los que tienen una dieta alta en gluten, la microbiota es muy diferente. Entonces el simple hecho de modificar un componente de la dieta altera la microbiota. Y lo pueden ver, y una dieta alta en gluten aumenta la fermentación y la distensión, y lo pueden ver de este lado donde son pruebas de aliento. Pueden ver cómo a los pacientes que tienen una dieta baja en gluten tienen menos producción de metano y de este lado pueden ver la distensión. Los pacientes que tienen una dieta baja en gluten tienen menor distensión comparada con la otra. Que bueno, esto nos lo comentó Claudia también, que los pacientes, depende de su microbiota, son los síntomas que pueden tener. Una dieta baja en FODMAPs, que también es común que la demos actualmente, que se ha observado, una dieta baja en FODMAPs disminuye el conteo bacteriano. Si aumentamos o damos oligosacáridos, aumentan las bifidobacterias y con la maltodextrina disminuimos las bifidobacterias. Entonces, un solo alimento puede modificar bastante la microbiota. De moda, y si ustedes van al supermercado van a ver una imagen similar donde ya se venden miles de probióticos, pero bueno,
Aquí lo interesante es, ¿podemos modificar la dieta con los probióticos? Pues bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta encuesta que publicamos hace algunos años en la Revista Mexicana de Gastroenterología, que preguntamos a gastroenterólogos, nutriólogos, médicos generales y cirujanos si los probióticos eran útiles para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. La gran mayoría, el 70% casi, contestó que sí. Les preguntamos en qué patologías consideraban útiles a los probióticos. Y como ustedes pueden ver, el 91% dijo que sí en intestino irritable. Aquí yo diría que la evidencia es dudosa, ¿no? Sabemos que son adyuvantes al tratamiento, pero tajantemente que sí son útiles para el tratamiento de la síndrome de intestino irritable, creo que es dudoso. En CUSI también pusieron que sí, igual que en Crohn. Lo que me llama mucho la atención es que en pouchitis hay evidencia muy franca que es muy útil, y aquí los encuestados pensaron o dijeron que no. En Clostridium difficile el 70% dijo que no, también es un poco dudoso si es útil, sobre todo lo usamos para prevención. Y aquí, bueno, diarrea aguda, diarrea asociada a antibióticos, estamos de acuerdo. Enteritis necrotizante es útil en los lactantes con enteritis necrotizante, y opinaron aquí que no. Y bueno, en estreñimiento crónico sabemos que no son tan útiles, y la gente opinó, bueno, los médicos opinamos que sí. Les preguntamos cuál era la característica más importante para prescribir un probiótico, y como ustedes pueden ver, la mayoría escogió la letra C, que es la cepa específica para enfermedad específica, lo cual es correcto. Esta es la que a mí se me hace muy interesante. Les preguntamos los diferentes productos del mercado si los utilizaban o no, y después preguntamos por cepas si los utilizaban o no. Y como ustedes pueden ver, no hay concordancia con ninguna. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie conoce qué cepa tiene el probiótico que recetamos. Entonces a mí esto me parece algo ligeramente grave. ¿Y cuál es el motivo que dicen para no recomendar los probióticos? La mayoría contestó, el 35% que sí. Y respecto a cuando les preguntamos que si son seguros, dije, la mayoría estuvieron de acuerdo, total o parcialmente, que son seguros. Bueno, tal vez este es un ejemplo muy claro, ¿no? Lactobacillus plantarum, la cepa 299B, ha mostrado ser efectivo para algunos síntomas en intestino irritable, pero otra cepa que también es de Lactobacillus plantarum, la cepa MF 1298, empeora los síntomas. Es por eso que tenemos que tener la especificidad o la cepa. Volviendo a Lactobacillus plantarum 299F, es efectivo para los síntomas de intestino irritable. Bueno, esto se me duplicó. Y bueno, esta es la guía de probióticos publicada por el doctor Warner, donde nos habla de qué patologías se puede utilizar qué tipo de probióticos. Y como ustedes pueden ver, para diarrea aguda, el primero que nos recomiendan es Lactobacillus rhamnosus o el famosísimo LGG. Para prevención de diarrea por antibióticos, otra vez LGG o Saccharomyces boulardii. Igual que la prevención de diarrea nosocomial e infecciones en niños, Lactobacillus GG o Lactobacillus reuteri. Tratamiento del cólico del lactante, que es útil, el Lactobacillus reuteri. Prevención de cólico lactante, nuevamente reuteri, y trastornos gastrointestinales funcionales, aquí nos ponen varios, mezclas, Lactobacillus GG y reuteri nuevamente. Bueno, el simple hecho de operar a un paciente una cirugía, ¿ustedes creen que cambie la microbiota? Pues sí, aquí tenemos un paciente control y un obeso. Ustedes pueden ver que la biodiversidad por metagenómica en los pacientes obesos es menor comparado con un paciente control. Y esta es la otra forma de representarlo. Pero vean, abajo en la gráfica 0M significa al mes 0 después de trasplante, o sea, terminando el primer mes de trasplante. Acá el 1 es terminando el primer mes de trasplante y el segundo terminando el tercer mes de trasplante. Y ustedes pueden ver cómo la diversidad en un paciente posterior a un trasplante mejora, y sobre todo encontraron esta bacteria que es un fermentador de glutamato. Hay alteraciones en esta bacteria que se han relacionado con algunos de los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de antibióticos. Por ejemplo, la rifaximina, que todos la utilizamos, es un antibiótico no absorbible, actúa sobre la síntesis de ARN, bloqueando, disminuyendo la subunidad beta de las bacterias. ¿Y qué se ha visto con este antibiótico que utilizamos frecuentemente? Efectivamente, produce cambios en la microbiota. Sobre todo se ha visto que aumenta las bifidobacterias. Lo que llama la atención, a mí me llama la atención, es que la composición global no se altera por este antibiótico. Simplemente aumenta algunas especies de bacterias, y en los diferentes artículos han descrito cosas diferentes. En total, ¿qué han encontrado? Pues hay disminución de los Clostridium, hay un aumento de Faecalibacterium prausnitzii, hay disminución de la relación de Firmicutes bacteroidetes y una mayor biodiversidad en el seguimiento de los pacientes en los cuales se les da rifaximina.
Y finalmente, para hablar de un cambio mayor de la microbiota, tenemos el trasplante de microbiota fecal. Este procedimiento donde al paciente se le trasplanta puede ser por vía anterógrada o retrógrada microbiota fecal. ¿Cómo está descrito que se hace? Son 200 miligramos de microbiota de un donador, se mezcla en una licuadora y posteriormente la aplicamos por endoscopía o colonoscopía. El primero que les traigo aquí es en el tratamiento de Clostridium difficile. Todos tenemos muy claro, la tercera recaída de Clostridium difficile es útil y tiene una eficacia casi cercana al 90-95%. Entonces lo hemos utilizado para esta indicación con bastante éxito. Se ha hecho para otras cosas como obesidad y síndrome de intestino irritable. Pero bueno, aquí les traigo intestino irritable, que es el que tenemos un metaanálisis. Y como ustedes pueden ver, el trasplante de microbiota fecal no es útil para el tratamiento de intestino irritable, como sí lo es para Clostridium. Y también hay algunos estudios que hablan sobre el tratamiento de obesidad y el trasplante de microbiota fecal no es útil para el tratamiento de la obesidad. Entonces, ¿qué podemos concluir después de estos 15 minutos de plática que les he dado? Que la microbiota se puede manipular, sí, pero los cambios persisten mientras la intervención dure. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando quitamos la intervención, muchas veces los cambios desaparecen. La dieta provoca cambios con cada alimento, o sea, cada que cambiamos nuestra alimentación, cambia la microbiota. El ejercicio probablemente sea un cambio secundario al cambio de la alimentación. Los probióticos son útiles, no olvidar este dato muy importante, ¿no? Cepa específica, enfermedad específica. Hablamos de antibióticos, pero existen otros medicamentos que alteran la microbiota. Por ejemplo, el doctor Camacho nos habló de los inhibidores de bomba de protones. Efectivamente, los inhibidores de bomba de protones alteran la microbiota, inclusive la metformina. Se han visto estudios que alteran la microbiota. La cirugía bariátrica altera la microbiota y esto podría explicar algunos de sus efectos benéficos. Y el trasplante de microbiota fecal, que tal vez es la maniobra más grande que tenemos para manipular la microbiota, solo debe ser usada actualmente en el tratamiento de Clostridioides difficile. Y nada más comentaremos, por ejemplo, que en Firmicutes una de sus funciones es proteger contra patógenos entéricos. Todos los demás también tienen esta función, las protobacterias, por ejemplo, sobre todo el metabolismo de aminoácidos, pero Firmicutes, como vemos, es la mayor proporción y es la protección contra organismos entéricos. Antes de pasar a otras patologías, definiremos también que vean los antibióticos, cada uno el efecto que va a causar en esa microbiota. Por ejemplo, aquí incrementa la proporción de Escherichia, Shigella, vean amoxicilina, ceftriaxona, Firmicutes, disminución de actinobacterias, proteobacterias y en clindamicina, por el tema que veremos también el día de hoy, disminución de Roseburia y resto Dorea Ruminococcus. Y entonces en esta charla platicaremos acerca de la disbiosis intestinal en ciertas patologías. Ya nos han hablado de intestino irritable. No hablaré acerca de enfermedad inflamatoria intestinal porque es parte de la conferencia magistral que nos impartirá la doctora Claudia. Y comentaremos acerca de la infección por Clostridioides difficile y en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Tenemos otras definiciones, aún no hay consenso de eubiosis, normalidad, etcétera, pero en este autor define como eubiosis que las comunidades microbianas que habitan un nicho viven en estado de equilibrio y que se caracteriza por la abundancia de especies que tienen relación de comensalismo y mutualismo con el hospedero. De modo que tanto el hospedero como sus huéspedes se ven beneficiados por esta simbiosis. En cambio, la disbiosis es el desequilibrio que implica la perturbación de esa simbiosis y se reconoce por cambios cualitativos o cuantitativos en la composición y funciones de la microbiota. Hablaremos acerca de Clostridioides difficile. Recordemos que es una bacteria gram positiva y es productora de esporas. Cuando no hay evidencia clínica o signos clínicos, se le conoce como colonización. Cuando hay manifestaciones clínicas, propiamente es la infección por Clostridioides difficile.
Los invito a revisar, es de acceso libre, aunque no lo crean, infectólogos y gastroenterólogos, y está aquí el doctor Adrián Camacho, fue participante de este consenso que hicimos hace unos años por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para poder facilitar la difusión, el conocer fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la prevención, diagnóstico y tratamiento de infección por Clostridium difficile. En ese entonces se definía todavía como Clostridium difficile. Y bueno, nuevamente regreso a esta diapositiva donde vemos el efecto en la diversidad o en el incremento o disminución de ciertos filos y bacterias de acuerdo al antibiótico que sea utilizado, y hemos visto cómo es la repercusión de estos antibióticos a lo largo de los años e inclusive nos han mostrado evidencia que una microbiota no se recupera después de años de un antibiótico. Y entonces, en esta interacción de microbiota intestinal con Clostridioides difficile, recordemos que hay portadores sanos, es decir, 17.5% de estos portadores no desarrollan la enfermedad precisamente por protección de esa microbiota comensal que aún no la tenemos definida completamente. La colonización en infantes es una característica muy interesante y en la sección de preguntas y respuestas podemos aprovechar aquí el doctor Adrián que nos comente arduamente cómo es que esas muestras fecales en recién nacidos e infantes hasta el 70%, y hay estudios en cuneros que hasta el 80% de estos niños están en los hospitales y tienen en sus muestras Clostridioides difficile y no tienen la infección porque tienen una microbioma protector resistente a toxinas. Y cuando esta disrupción de este microbiota asociada a factores de riesgo como antibióticos, el estar hospitalizado, la edad, entre mayor edad es mayor la probabilidad. Ya habíamos visto controversial aún los inhibidores de bomba de protones, la enfermedad inflamatoria intestinal y también el antecedente de infección por Clostridioides difficile. O sea, el riesgo de volver a tener una recurrencia también es un factor de riesgo. Y tenemos la evidencia que el trasplante de microbiota fecal, el objetivo es resolver la disbiosis que causó esta infección. Es la mayor evidencia de que al mejorar esta disbiosis con una terapéutica como sería este trasplante. La doctora nos comentará en su conferencia magistral acerca de esa interacción en enfermedad inflamatoria y la microbiota, pero veremos, nada más quiero comentar que sobre todo disminuye Akkermansia mucinífila y esta se encarga de lo que es la producción de moco, de la protección. Entonces disminuye en enfermedad inflamatoria intestinal Akkermansia mucinífila, también Roseburia disminuye de los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato, y es también otro mecanismo protector de la mucosa. Y entonces, bueno, también hay algunos que incrementan y quiero dar pie a Lactospira y Ruminococcus por la asociación que haremos en las siguientes diapositivas, que es por qué un individuo tiene enfermedad inflamatoria intestinal y Clostridium difficile. Entonces, bueno, es una disbiosis más pronunciada, es una causa o una consecuencia que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal sea mayor su predisposición a esta infección. Ya se han hecho estudios, no tenemos muchos, pero se han hecho estudios que han estudiado la actividad, porque es complejo qué tratamiento tienen, si tienen esteroides, si tienen un biológico, pero este estudio voy a ejemplificar cómo es que lo están logrando desglosar en individuos que tienen una actividad de enfermedad inflamatoria intestinal e infección por Clostridium difficile, pacientes que solamente tienen actividad de enfermedad inflamatoria intestinal en remisión y controles sanos. Tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa. Y entonces,
Vemos aquí, ya hemos comentado acerca de los análisis con los componentes principales que nos explicó la doctora Claudia. Y bueno, en este caso tenemos inclusive hasta 3 componentes que analizaron y vemos claramente cómo es diferente la microbiota de aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria e infección por Clostridium difficile en rojo, comparado con los controles sanos y los sujetos que se encuentran en remisión. Continuando con esta evidencia, vemos la diversidad en esta gráfica, cómo disminuye a comparación de controles sanos en los pacientes aunque se encuentren en remisión, y aquí vemos muy similares en diversidad a los pacientes en actividad o con infección por Clostridium difficile. Pero van analizando posteriormente también análisis por componentes principales para que podamos valorar la diferencia, y aquí sí vemos cierta disminución en esta diversidad de la enfermedad inflamatoria intestinal con Clostridium difficile. Al analizar también, entonces, de acuerdo a estos filos, también vemos cierta diferencia en el incremento de bacteroidetes en aquellos pacientes que están con enfermedad inflamatoria intestinal, con actividad, con y sin Clostridium difficile. Finalmente, el análisis taxonómico, en esta gráfica de calor vemos cómo es la diferencia entre personas que tenían la actividad de la enfermedad con y sin infección por Clostridium difficile. Lo que podemos concluir, vean cómo algunos tienen muy disminuida esta proporción de microorganismos. Lo que se puede concluir de este estudio es que en enfermedad inflamatoria intestinal activa más Clostridium difficile, la diferencia es que disminuye Dorea, Blautia y Ruminococcae, y aumenta la proporción de bacteroides clostridiales, Clostridium perfringens, Lactospira y Enterococcus y Coprococcus. Entonces, faltan muchos estudios, les muestro algunos de que intentan explicar por qué un individuo con enfermedad inflamatoria intestinal tiene mayor predisposición por infección por Clostridium difficile. Y bueno, en intestino irritable sabemos que la proporción es multifactorial, ya nos han comentado, y que finalmente esta comunicación del microbioma con el sistema nervioso entérico a través del nervio vago y todas las interacciones que pueden generar para que ese individuo presente dolor, que es la característica dentro de, además de los criterios de Roma 4 que tienen estos pacientes. Por lo tanto, para definir síndrome de intestino irritable postinfeccioso, aproximadamente se ha comentado que es el 11%, 10% de todas las enteritis infecciosas. En este metaanálisis también concluye que esa es la proporción. Un factor de riesgo controversial recientemente es el antecedente de infección por Campylobacter y los síntomas de acuerdo a los criterios de Roma 4, también debe de considerar para tomar en cuenta que es un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que estén presentes 2 de 4 criterios: antecedente de fiebre, vómito, diarrea y un cultivo positivo. Con 2 de estos criterios puede establecerse la relación. Y bueno, nada más comentar que tenemos falta de terapias eficaces para su prevención. Y entonces aquí también vemos acerca del riesgo o la probabilidad, sobre todo en Salmonella y nuevamente en Campylobacter, para ser uno de los causales de síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Además de factores de riesgo, son los síntomas de severidad de la gastroenteritis infecciosa, la presencia de vómito, diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, fiebre prolongada o una diarrea prolongada. Y acerca de la diversidad bacteriana, se encuentra alterada en la gastroenteritis infecciosa, sobre todo por el incremento de sulfobacterias
y de Campylobacter. En cambio, la gastroenteritis viral, que es la mayoría que se presenta, pues hay una disminución de proteobacterias, por eso no es tan frecuente que el síndrome de intestino irritable postinfeccioso derive de una gastroenteritis viral, y el impacto en la diversidad suele ser menor que en las diarreas bacterianas. Y aquí nada más nos ven la proporción de estas cepas o la diferencia entre el síndrome de intestino irritable postinfeccioso comparándolo con los individuos sanos, cómo cambia o cómo es diferente esa microbiota analizada. Y bueno, también en el síndrome de intestino irritable por diarrea, este análisis de red de unidades taxonómicas, pues también nos señalan que en rojo vemos a los pacientes con intestino irritable subtipo diarrea, cómo es diferente comparado esa microbiota con los individuos, con los voluntarios sanos. Y bueno, ¿esto en qué se traduce? En disrupción de la mucosa. Tenemos esa inflamación de bajo grado que ya ha sido descrita en intestino irritable y que promueve esta cascada inflamatoria, por ejemplo, interleucina 1b, interleucina 6, y que finalmente, precisamente por estas aferentes del vago, es que llegan a las vías sensoriales principales en el sistema nervioso central e incrementando la respuesta álgica de estos pacientes posterior a una infección. Entonces, en mis conclusiones, pues recordemos que los antibióticos son las principales causas de disbiosis y que una microbiota intestinal diferente existe en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa e infección por Clostridium difficile. El síndrome de intestino irritable postinfeccioso, pues no hay una firma microbiana específica. Sin embargo, hemos visto la disminución de la diversidad y que es atribuible a esos antibióticos que se han proporcionado y que, bueno, sin duda hacen falta estudios metagenómicos, metabolómicos y metatranscriptómicos para definir las definiciones microbianas y vincular estas funciones con los estados patológicos. Entonces, existe una disbiosis en la enfermedad inflamatoria intestinal que se caracteriza por una disminución de la diversidad, una menor estabilidad a través del tiempo de la microbiota y una sobreexpresión o infrarrepresentación de especies específicas que ya lo hemos hablado en la charla de hace 2 días. Pero, bueno, lo que me pidieron que hablara es, ¿realmente existen firmas microbianas en la enfermedad inflamatoria? Pues sabemos que la microbiota intestinal correlaciona con la actividad de la enfermedad. Sabemos que los cambios en la microbiota son dinámicos y responsivos tanto al tratamiento como al estado inflamatorio de los pacientes. Y en algunos casos, algunos componentes de la microbiota podrían tener una habilidad para predecir eventos futuros de la enfermedad, como progresión o remisión o actividad de la misma. Pero ¿cuál es el problema de los biomarcadores microbianos? Bueno, tenemos que hablar de que existen diferentes formas como podemos estudiar la microbiota, dependiendo del tipo de muestra. Podemos recoger una muestra de heces que tiende a ser menos invasivo o recoger biopsias por una colonoscopia que sería más invasivo y la microbiota será diferente en ambas. ¿Qué tipo de estudios se han hecho? Son estudios longitudinales donde vamos recogiendo muestras a través del tiempo o son estudios de corte transversal donde tenemos una muestra en un momento dado. Otra cuestión que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el momento ideal para determinar la microbiota en estos pacientes? La determinaremos en el momento de actividad, en el momento del diagnóstico, antes de los tratamientos, antes de iniciar algún tratamiento, después, o incluso lo que se está haciendo en la actualidad, que es recoger muestras en población vulnerable o que puede tener riesgo por antecedentes familiares de desarrollarla. Entonces, es un poco difícil hablar de biomarcadores si no podemos definir en qué momento lo vamos a obtener. Luego, no se nos debe olvidar, que ya lo han mencionado mis otros compañeros ponentes, las influencias externas que tienen que ver con la composición de la microbiota, la dieta, lo que consumimos, el medio ambiente, factores no relacionados directamente con nosotros como contacto con animales, si hacemos un viaje, todo esto va a influir en ella.
los medicamentos y sobre todo los antibióticos, que sabemos que tienen un efecto directo. Y por último, el problema que hay con hablar de una firma microbiana es que los estudios no han sido posible reproducirlos completamente. Hay algunas bacterias que constantemente las vamos viendo en diferentes estudios, pero luego se hace otro estudio y no salen esas bacterias. Entonces, lo que voy a presentar van a ser algunos de los estudios más importantes que hablan un poco de firmas microbianas y luego un poco discutir si es posible esto o no en la inflamatoria o en alguna enfermedad en particular. Vale. Entonces, este es el primer estudio que se hizo en una población, una cohorte pediátrica, que es la cohorte RISC. Se hizo en una parte de esta cohorte y lo que buscaba era en pacientes que se hubieran diagnosticado recientemente de una enfermedad de Crohn pediátricos y que no habían recibido un tratamiento, intentaba buscar biomarcadores que pudieran indicarnos un poco una firma microbiana que se pudiera identificar. Para esto se obtuvo muestras de heces y mucosa y lo que se encontró realmente fue que no parecía, aquí podemos ver a la izquierda en la gráfica del Principal Component, del PCA, que con la composición de la microbiota no se podía diferenciar los pacientes que tenían el Crohn de aquellos controles sin Crohn. O sea, vemos que no hay un agrupamiento muy claro, sino más bien que las muestras rojas, que son los pacientes con Crohn, y las verdes, que son los controles sanos, bueno, hay mucha interposición, no parece haber una separación muy clara. ¿Vale? Sin embargo, sí que encontraron, sobre todo en aquellos pacientes que habían recibido antibióticos, encontraron que sí había algunos cambios de bacterias que se encontraban aumentadas en los controles con Crohn y podemos ver que son bacterias que se han mencionado ya previamente, como son enterobacterias, como es la Baillionacia, que después la comentaremos otra vez, y cómo estas se encontraban aumentadas en comparación con los controles sanos. Y luego había bacterias que estaban disminuidas, como clostridiales, bifidobacterias. Entonces, parece que había algo ahí, pero no del todo definido. Entonces, esos autores lo definieron aún más y encontraron que estas 4 bacterias, Bellionella, Escherichia, Haemophilus y Fusobacterium, que son consideradas patobiontas, es decir, potencialmente patógenas, se encontraban sobreexpresadas en los controles con Crohn, mientras que las bacterias que vemos en verde se encontraban disminuidas. Y aquí podemos ver bacterias como Coprococcus, como Dorea, Ruminococcus, Fecalibacterium, que son bacterias beneficiosas, formadoras de ácidos grasos de cadena corta, y que estas estaban disminuidas. Entonces, los autores hicieron un índice de disbiosis para intentar diferenciar los controles sanos de los pacientes con Crohn y encontraron que este índice correlacionaba con la diversidad alfa, es decir, la diversidad medida por cada uno, y se veía que a mayor índice de disbiosis había una disminución en la diversidad, sobre todo marcada en los pacientes con Crohn, y que esto correlacionaba con la severidad de la enfermedad medida por el PCDI. Entonces, bueno, podríamos decir quizá hay alguna señal, no una firma microbiana muy bien definida, pero vamos viendo bacterias que se van repitiendo en varios estudios. Este es otro estudio que también se hizo en pacientes, en este caso pacientes con diagnóstico de colitis ulcerosa, también en edad pediátrica, y eran pacientes que, en este caso, algunos ya habían recibido tratamiento y otros no. Entonces, lo que se vio aquí, o se intentó identificar, era si había un papel en la composición de la microbiota para poder predecir el curso clínico a un año de estos pacientes. Y lo que se encontró aquí, básicamente, es que los pacientes presentaban un aumento de, dependiendo de la severidad, a la semana 6 más o menos, se podían ver en pacientes que no habían sido tratados que presentaban un aumento de estas bacterias que vemos acá, y que esta en particular, la Veillonella dispar, se correlacionaba a los 6 meses con un curso más severo de la enfermedad comparado con aquellos pacientes que tenían un curso más leve. Entonces, no una firma microbiana como tal, pero una bacteria que identificamos que nos pudiera predecir cómo se va a comportar en población pediátrica. Vale. Esto es parte del proyecto del microbioma humano.
Y aquí lo que se hizo es un estudio donde se obtuvieron varias muestras bisemanales de heces, biopsias y sangre en 132 sujetos, o sea, es un estudio longitudinal con varias muestras. 132 sujetos entre los que había pacientes con enfermedad inflamatoria y controles, y al final se analizaron casi 3.000 muestras entre muestras de heces, biopsias y sangre. Y lo que se encontró aquí era que los pacientes con inflamatoria, tanto con enfermedad de Crohn como con colitis, pero más marcado en la enfermedad de Crohn, iban presentando periodos de disbiosis durante ese año, con una mediana de 17 semanas entre los periodos de disbiosis y que correlacionaban con un enriquecimiento de bacterias proinflamatorias y una depresión de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces aquí podemos ver a la izquierda, aquí están los diferentes colores de los grupos de pacientes. Los azules vemos que son los controles sanos y los que tienen enfermedad de Crohn con disbiosis y colitis son estos colores. Entonces vemos que estos grupos de pacientes presentaban una disminución de bacterias como Fecalibacterium prausnitzii, que sabemos que es una bacteria beneficiosa y que tiene un rol antiinflamatorio a través de interleuquina 10 y también producción de ácidos grasos de cadena corta. Vemos cómo en los pacientes con disbiosis con Crohn presentaban una disminución en comparación con todos los otros grupos. Y también podemos ver que los pacientes con Crohn presentaban en estos momentos de disbiosis un aumento de el patobionte Escherichia. Entonces, bueno, nuevamente estamos viendo bacterias que se van repitiendo en los estudios. Otra cosa interesante de este estudio es que había una correlación con un score de disbiosis que los autores definieron basado en estas bacterias y que se correlacionaba con la calprotectina fecal, o sea, con actividad inflamatoria objetiva. Y bueno, esto era algo también interesante. Vale. Este es un estudio de nuestro grupo en donde se intentó, con una cohorte de 2.000 muestras fecales de controles sin inflamatoria y con inflamatoria de 4 países, se intentó identificar bacterias que pudieran diferenciar enfermedad de Crohn, de colitis ulcerosa, de controles sanos. Entonces, lo que se encontró es que había una mayor disbiosis en los pacientes con enfermedad de Crohn, como se ha visto en los otros estudios, que en la colitis ulcerosa, y se identificaron estas 8 bacterias, esto a nivel de género, que eran capaces de discriminar entre los controles sanos que vemos aquí. Esto es un mapa, este es un heat map. Entonces, el heat map lo que indica es que a mayor color, mayor abundancia de esa bacteria, y a colores más claros, menor abundancia. Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la presencia de Fecalibacterium está considerablemente disminuida en las muestras de pacientes con Crohn en comparación con los pacientes con colitis y los pacientes sanos. Pero, por ejemplo, la Fusobacteria y la Escherichia, que son patobiontas, se encuentran con una mayor abundancia en los pacientes con Crohn que en los otros 2 grupos. Entonces, estas 8 bacterias discriminaban entre el Crohn y la colitis. Y aquí podemos ver que se incluyó en el estudio también un grupo de pacientes con anorexia para intentar validar los hallazgos y pacientes con síndrome de intestino irritable, y podemos ver que utilizando estas 8 bacterias en el análisis de PCOA vemos claramente una diferenciación entre ambos grupos. Podemos identificar claramente que a la derecha están los pacientes con colitis en comparación con los controles sanos, con Crohn y controles sanos, los pacientes con colitis a la izquierda y los Crohnes a la derecha, pero también con intestino irritable vemos una clara demarcación y con sujetos con anorexia. Entonces, nuevamente, estamos repitiendo bacterias que hemos visto en los otros estudios. Vale. Este es otro estudio que lo que valoró fue si había cambios en una firma microbiana comparando diferentes tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, e incluso se incluyeron pacientes con colitis microscópica, que no mencionaré mucho los datos. Básicamente lo que se encontró es que comparando con controles sanos, que serían los verdes, y pacientes con Crohn, aquí podemos ver en verde las bacterias que se encontraban con mayor abundancia
en controles sanos comparados con Crohn y en rojo aquellas que se encontraban mayor abundante en Crohn. Y podemos ver algunos de los otros que hemos visto previamente. Podemos ver, por ejemplo, Fecalibacterium, que estaba por aquí, Ruminococcus, que estas son todas bacterias formadoras de ácidos grasos y por lo tanto son consideradas beneficiosas y vemos que están más expresadas en los sanos que no en los pacientes con Crohn. Y esto también se puede ver en los pacientes con colitis. Aquí vemos que lo que está en rojo son pacientes con colitis y bacterias que se encuentran mayormente expresadas en colitis. Y podemos ver, por ejemplo, Veillonella, que la habíamos mencionado previamente, vemos que está mayormente expresada en sanos que en pacientes con colitis. Pero no únicamente eso, o sea, se vio también lo que era la abundancia y podemos ver que claramente hay una disminución de la abundancia de la abundancia de la microbiota en pacientes con enfermedad de Crohn comparado con los pacientes con colitis y también con los de colitis microscópica. Entonces, podemos seguir viendo un poco lo que se ha visto en otros estudios, que la disbiosis parece estar más marcada y mejor reproducible en pacientes con Crohn que no con colitis. Vale, esto es únicamente un pequeño resumen de algunos de los estudios, porque esta tabla debería de ser mucho más larga, en los cuales se ha intentado buscar biomarcadores microbianos para diagnosticar la enfermedad inflamatoria. Y lo único que les quería mostrar es que los estudios son bastante heterogéneos. Vemos que el tipo de muestra varía con biopsias o muestras de heces. Algunos utilizan qPCR para intentar identificar bacterias específicas y otros, hacen una secuenciación de todo el material. Algunos incluso están buscando las funciones de la microbiota por medio de metabolómica y vemos que las áreas bajo la curva varían, o sea, algunas tan bajas como 0.7, pero algunas tan altas como 0.92. Entonces, no son los únicos estudios, hay muchos más, pero era un poco para ver que realmente los estudios son bastante heterogéneos y algo importante es que si bien hay algunos estudios que tienen un número de sujetos bastante alto, tenemos algunos que tienen tan pocos sujetos como 45 crones, 25 colitis, o sea que esto nos puede dar una idea también por qué algunos estudios no son reproducibles cuando se intentan hacer en poblaciones más grandes. Vale. Luego, quería mencionar un poco, si hablamos de biomarcadores y de firmas microbianas, pues entonces también podríamos utilizar la información para predecir qué pacientes me van a responder a un tratamiento o no. Y esto se ha valorado con casi todos los biológicos, al menos los biológicos antes de los nuevos que están por salir. Y este es un estudio en donde se intentó buscar a nivel de muestras basales de heces pacientes que no habían recibido vedolizumab e intentar identificar una firma microbiana que pudiera predecir respuesta a la semana 14. Estos son los datos de semana 14, pero el estudio llegó hasta un año. Entonces se hizo tanto en pacientes con enfermedad de Crohn como en pacientes con colitis que iniciaban vedolizumab. Entonces lo que se encontró es que en las muestras basales aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que iban a responder presentaban en su muestra basal antes de empezar el tratamiento una mayor diversidad alfa medida por el test de Fisher, que es otro test para medir, y se veía que los que respondían tenían una diversidad mayor que aquellos que no respondían o que no se encontraban en remisión a la semana 14. Esto fue para los pacientes con Crohn, pero en los pacientes con colitis no hubo diferencias. Y de estas muestras basales se identificaron 2 especies que se asociaban con remisión a la semana 14, y esta es la Roseburia inulinibarans y una especie de Burkholderiales. Entonces estas dos, de todas las bacterias que se identificaron, estas fueron las que se identificaron con respuesta. Vale. Este es otro estudio en pacientes que iban a iniciar tratamiento con ustekinumab, que habían presentado un fallo previo anti-TNF y que lo recibían de segunda o tercera línea. Y aquí también se intentó identificar a nivel basal si había alguna firma microbiana que pudiera predecir remisión a las semanas 6 después del tratamiento. Y se identificaron Fecalibacterium y Bacteroides como las 2 asociaciones microbiológicas basales que podían predecir respuesta a la semana 6. Pero no únicamente eso, si los pacientes que iban a responder tenían también niveles más bajos basales de Escherichia y tenían niveles más altos
de bacteroides y ruminococcus. Los autores también determinaron a las 6 semanas después de inicio del tratamiento si había algún cambio en la microbiota, y lo que se encontró fue que había un aumento de Roseburia, que es considerada también una bacteria beneficiosa, también de Ruminococcus, de Blautia y de este Clostridium. Entonces, bueno, nuevamente podemos ver a nivel basal algunas cosas que nos pueden, algunas bacterias que nos pueden indicar que van a responder los pacientes o no. Vale. También se mencionó, lo mencioné hace 2 días, que un grupo de pacientes que era interesante estudiar la microbiota y su evolución son aquellos a los cuales se les ha hecho una resección iliocecal y que hemos conseguido la remisión quirúrgica. Entonces, este estudio lo que valoró era si había algunas bacterias que pudieran predecir la recurrencia de la enfermedad de Crohn en pacientes a los cuales se les había hecho una resección. Y lo que se hizo es que se obtuvo una muestra de la mucosa de ilion al momento que se iba a hacer la resección y 6 meses después en la endoscopia de control para valorar recidiva. Y lo que se encontró es que en la muestra basal, aquí podemos ver que se dividió a los pacientes en aquellos que a los 6 meses no presentaban recidiva por score de Rutgers, comparado con aquellos que sí. Y podemos ver que en las muestras basales de biopsias había una menor diversidad en los pacientes que iban a recidivar que no en aquellos que no. Pero no únicamente eso, también se identificaron bacterias que podían predecir, que se encontraban aumentadas en aquellos que sí habían presentado recidiva, y aquí podemos ver algunas que hemos mencionado previamente. Pero sobre todo podemos ver que este ruminococo se encuentra en mayor abundancia en aquellos que no recidivaron que en aquellos que sí. Entonces se hizo un modelo para intentar predecir la recurrencia a los 6 meses posquirúrgica, y se incluyeron variables clínicas, si los pacientes eran fumadores activos, si eran hombres, si habían tenido una resección previa, si presentaban una abundancia de Ruminoclostridium mayor a la mediana o de Corynebacterium mayor a la mediana y no habían recibido anti-TNF, podía separar a aquellos pacientes que iban a recidivar de los que no, con un área bajo la curva que no la puedo leer, pero era bastante alta. Vale. Luego también del mismo cohorte RISC pediátrico se intentó determinar pacientes que se les había diagnosticado Crohn recientemente si había alguna firma microbiana que pudiera predecir aquellos que iban a desarrollar una enfermedad fistulizante o una enfermedad estenosante. Y se encontró que los niños que iban a presentar una complicación estenosante o un curso estenosante de la enfermedad presentaban cambios a nivel de la abundancia de Ruminococcus, es decir, tenían mayor abundancia en comparación con los que no, y la abundancia de Veillonella, que es otra bacteria que también, ya la mencionamos previamente, también se correlacionaba con el riesgo de complicaciones fistulizantes. Entonces, y ya casi para terminar, la microbiota podría ser un biomarcador, podríamos tener una firma de enfermedad inflamatoria. Bueno, hay algunas cosas a favor, y es que estamos midiendo a nivel del sitio de acción en donde está ocurriendo la inflamación. Entonces, bueno, es atractivo pensar que podríamos identificar bacterias o virus u hongos en el futuro que nos pudieran indicar si este paciente si tiene inflamatoria, si va a progresar de cierta forma, si va a responder al tratamiento. Sabemos que la microbiota es dinámica y que responde a los cambios de inflamación de tratamientos, por lo cual sería un buen biomarcador, y es un biomarcador, bueno, es un potencial biomarcador que es relevante desde un punto de vista mecanicista puramente, porque sabemos que también es un factor que tiene que ver con el desarrollo de inflamación y de la respuesta inmune en estos pacientes. Ahora bien, ¿qué cosas están en contra, al menos actualmente, de que sea un biomarcador? Que la microbiota se vea afectada por estímulos externos, es decir, cambios en la dieta, en la toma de medicamentos y la logística para obtener la muestra. Bueno, si la obtenemos de las heces bien, pero sabemos que estas heces, para poder medir la microbiota en la actualidad, no solamente de coger la muestra y tenerla ahí, tenemos que recogerla de una forma especial y mantenerla guardada a ciertas temperaturas o al menos prepararla previamente. Entonces esto, bueno,
es un poco más complicado. Y si queremos obtener muestras de mucosa, pues tenemos que hacer una colonoscopia. Luego, sabemos que actualmente hacer secuenciación es cara y algo que es importante es que ha habido problemas con la reproducibilidad de los estudios. De todos los que les mostré, no hay ninguno que reproduzca fielmente lo del previo. Entonces esto, bueno, nos puede dar lugar un poco a pensar, bueno, ¿realmente me sirve este, no me sirve este? Si vemos, se van repitiendo varias bacterias, o sea, el Fecalibacterium suena por todos lados, la Quermansia también, que no lo he mencionado porque lo mencioné hace 2 días, pero la Quermansia también suena disminuida en pacientes sobre todo con colitis ulcerosa y parece ser un predictor. Entonces, ahora mismo da la impresión de que estas bacterias lo que reflejan, más que de por sí la presencia de ellas, aunque también, es que estamos ante un ecosistema que es más sano que si no están ellas, que es más diverso y bueno, podrían ser marcadores de, digamos, de una microbiota más sana. Vale, entonces, unos mensajes para casa. La microbiota intestinal es un candidato atractivo como biomarcador, pero nos hacen falta más datos. Entonces, los estudios tienen que ser consistentes, coherentes para poder definir un objetivo o meta similar. Necesitamos que sean en poblaciones más homogéneas y que los objetivos sean relevantes para nosotros los clínicos. Y algo importante es que se tienen que hacer los ajustes adecuados para las covariables, como lo son la dieta, que es tremendamente difícil poderla determinar. Si alguno de ustedes ha hecho algún estudio con dieta, es lo más difícil de poder determinar porque todo el mundo come distinto, en diferentes cantidades, diferentes marcas, y es muy difícil y sabemos que afecta directamente a la microbiota. La secuenciación de alto rendimiento, para poder hablar de un biomarcador, tendría que ser barata. Y los resultados los tendríamos que obtener en un tiempo oportuno, porque en la actualidad nosotros hacemos un estudio de la microbiota y esto no nos lo dan, no es como una analítica que nos la puedan dar relativamente rápido, sino esto se tarda. Y el siguiente paso para poder hablar de un biomarcador, tendríamos que hablar de estudios donde podamos hacer intervención y donde podamos ver si los cambios en la microbiota realmente podríamos manipular la enfermedad o no, que esto, bueno, esto por el momento es ciencia ficción. En pacientes con inflamatoria al menos.